trabajo que debemos de realizar, que habíamos dicho que íbamos a hacer durante el semestre, que es lo concerniente a, a la revisión del plan de gestión integral de residuos sólidos de un municipio. Ya pues a principio de semestre nos habíamos reunido y ustedes me habían expresado cuáles eran los municipios en los cuales iban a trabajar. Y para ello, entonces me imagino que ya tienen descargado pues, ese plan de gestión integral de residuos sólidos. Vamos a dar hoy unas bases iniciales sobre lo que se va a realizar y vamos a hablar acerca de la resolución 754 del 2014, la cual me habla acerca de los planes integrales de gestión de residuos sólidos municipales. ¿Listo? La resolución 754, entonces, como ustedes bien saben, ustedes ya también la debieron de haber descargado, pues que se las había presentado al principio del semestre. Comencemos entonces con la resolución 754. Entonces, antes de la resolución 754, por allá, cuando empezamos a hablar de residuos sólidos en Colombia, que fue por allá cuando se creó, pues no sé, siempre se ha hablado de residuos sólidos, sino legalmente una legislación que fuera, que nos hablara directamente sobre la gestión de los residuos sólidos, se creó por allá en el 2003, que fue pues en la 1713, que fue derogada pues por la 2981, que es la que hemos visto. De esa forma entonces, al pasar a la 754, pues ya pues al derogar la 2981 a la 1713, también se crea una resolución para, para los planes de gestión integral de residuos sólidos. No quiere decir que en Colombia solamente a partir del 2014 se hacían planes de gestión de residuos sólidos. No, los planes de gestión de residuos sólidos, los primeros, se empezaron a crear por allá en el 2005, pero no estaban bien, no estaban bien estructurados y estaban más como a la forma de interpretación por parte de cada uno de los municipios. No, las empresas de servicios públicos eran las encargadas, pues eran a las que les encargaban esa gestión de la formulación o actualización de esos planes de gestión integrales, de esos PEGIRs. Ya al aparecer la 0754, entonces ya se le da la orden a los municipios, que es el municipio como tal, por medio de su alcalde, el que debe de formular, implementar, evaluar, hacer seguimiento, control y actualización a los diferentes planes, de gestión integral de residuos sólidos. ¿Listo? Por eso es que estos PEGIs creados a partir de la resolución 0754 del 2014 son denominados, como están acá en el Ministerio de Vivienda, PEGIRs de segunda generación. ¿Listo? PEGIRs de segunda generación. Entonces, bueno, vámonos por acá, derechito a los artículos. El decreto es muy chiquitico, sino que, pues, lo que pasa es que los anexos sí son algo gratis. Y ya vamos a ver por qué, pues, esa explicación que nos tiene. Entonces, bueno, el objeto, pero bueno. Hay también una cosa. Van a existir entonces unos PEGIs regionales municipales y también unos PEGIs regionales. Los PEGIs regionales es cuando un PEGIR es adoptado por dos o más municipios, ¿cierto? Distritos o algunos esquemas asociativos territoriales.
En el caso, por ejemplo, del Valle de Aburrá, en el caso del Valle de Aburrá, que sabemos que son 10 municipios, existen, o sea, cada municipio del país está en la obligación de formular, implementar y actualizar su plan de su PEGIRSA, ¿cierto? Pero cuando tenemos distritos, como es el caso de Medellín, donde tenemos un distrito que se llama área metropolitana del Valle de Aburrá, se crean unos PEGIRS regionales, ¿cierto? Donde entonces cada municipio tiene la potestad de manejar sus residuos sólidos. Pero, sin embargo, eh, los pues, esta zona, el área metropolitana, también puede crear su plan de gestión integral de residuos sólidos para el manejo en conjunto de los residuos sólidos del Valle de Aburrá. Entonces, los 10 municipios se asocian y crean el PEGI regional. Entonces, aquí contamos con, en total, 11 PEGIs, 10 municipales y uno regional. Listo. Acá entonces, ¿qué nos dicen? Acá en este artículo número 4, nos hablan acerca de la responsabilidad, la formulación, implementación, evaluación, seguimiento y control. Miren que acá ya son muy específicos y nos dicen que es responsabilidad de quién? De los municipios, ¿cierto? De los municipios, distritos o esquemas asociativos territoriales, toda esa formulación. Entonces, en ningún caso, el municipio podrá delegar esta responsabilidad en la empresa prestadora del servicio público de aseo, que era lo que siempre se hacía. ¿Por qué? Porque es que como se supone que la empresa de aseo es la que tiene el mayor conocimiento en la gestión de los residuos sólidos, entonces al tener el mayor conocimiento, se le delegaba la, la formulación y la actualización del PEGIRS, ¿cierto? Entonces, prácticamente eso ni se hacía. Entonces esos PEGIRS pues no tenían como una cabeza que dijera, yo me responsabilizo de este. Entonces, por eso es que a partir del 2014, entonces, llega el Ministerio de Vivienda y le dice a los municipios, no, señor, no me delegue eso allá, es el municipio como tal. ¿Por qué? Porque hay varias casas, hay 3 casas de empresas prestadoras del servicio público de aseo. Una son las públicas, ¿cierto? O sea que son netamente con dinero público, caso por ejemplo Empresas Varias de Medellín, ¿cierto? Empresas Varias de Medellín son unas empresas públicas que prestan un servicio público, ¿cierto? Tenemos otras que son empresas privadas, o sea, que son netamente privadas prestando el servicio público de aseo. Caso acá en el Valle de Aburrá, Interaseo. Interaseo se encarga de hacer esa recolección y hacer esa gestión de los residuos sólidos, pero no hace parte de ningún municipio, sino que es una empresa privada. Y tenemos empresas mixtas, como es el caso de Río Aseo, Enviaseo, etcétera, etcétera, que son empresas que tienen un componente, un componente un dinero del sector privado y un dinero del sector público, ¿cierto? O sea, se tienen dineros de los docentes, tanto del ente público como del ente privado. Entonces, agregarle a estas empresas otro, otro chicharrón que sería la formulación y la actualización de los PEGIRS, pues eso no se veía bien. Además de que estas empresas, sobre todo las empresas que son públicas, en pequeños, pues aquí en Medellín no se ve tanto, pues si uno ve que empresas públicas tiene dinero, pero es porque vienen apalancada por el municipio de Medellín. Pero, por ejemplo, empresas de servicios públicos de pequeños municipios,
pues, donde no tienen para pagarle al fontanero, para pagarle a otras personas que trabajan para sacar 50, 60 millones de pesos para poder realizar un PEGIRS. Eso no se veía bien. Entonces, desde ahí fue que dijeron, no, 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 vamos a sacar eso de allá y se lo vamos a entregar, eh, eh, vamos a sacar eso de allá y vamos a entregárselo directamente al municipio. La ventaja fue que cuando le entregaron esto a los municipios, entonces los PEGIRs formulados a la fecha de la expedición de la presente resolución se tendrán como insumo para realizar la formulación o actualización de conformidad con la metodología definida en esta norma. Que la ventaja fue de que todos los PEGIRs, a partir del 2015, del país, todos los PEGIRs del país deberían de ser actualizados bajo esta nueva norma, sin decir de que los otros PEGIRs tenían falencias, sino que pues se podían tomar como información secundaria para terminar todo lo que tenía que ver con el plan de gestión de residuos sólidos. ¿Listo? Entonces aquí viene una parte muy importante que es la adopción del PEGIRS. O sea, el municipio crea el PEGIRS, pero el alcalde lo debe adoptar. Entonces esa es la forma, por así decirlo, de cómo se amarra al alcalde, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se amarra el alcalde al PEGIRS? Entonces al alcalde se le dice, no, venga, listo, ya se le creó el PEGIRS, ahora adopte. Y esa adopción es mediante un acto administrativo, en donde ya después el alcalde, después de esa adopción, deberá de qué? Deberá de incorporarlo al plan de desarrollo que el alcalde tiene. ¿Y cuál es la importancia de incorporarlo al plan de desarrollo? La importancia de incorporarlo al plan de desarrollo es de que cuando una persona dice quiero ser alcalde, esa persona presenta unas propuestas, ¿cierto? Y esas propuestas pues son entregadas a la registraduría municipal, donde dice, estas son mis propuestas y este sería mi plan de gobierno. Entran a elecciones, toda la cosa, lo eligen. Y ese plan de gobierno ya lo empieza a trabajar para convertirlo en un plan de desarrollo. Ese plan de desarrollo es lo que el señor va a ejecutar durante, durante su periodo de 4 años. Si, si esta persona no cumple con el plan de desarrollo, o sea, el alcalde que se eligió no cumple con su plan de desarrollo en un año o en un tiempo determinado, entonces inmediatamente eso, la ciudadanía puede pedir la revocatoria del alcalde y, o posteriormente, pues, denunciarlo ante la Procuraduría y Contraloría porque no cumplió con lo que estaba establecido dentro del plan de desarrollo. Por eso es que es tan importante el plan de desarrollo. Esa es la importancia tan grande del plan de desarrollo. Y de ahí también de que el municipio entra también en esta, pues, perdón, el PEGIRS entraría también de forma directa dentro del plan de desarrollo, porque apenas se cree el plan, el PEGIRS, eh, el alcalde lo adopta dentro de su plan de desarrollo. Bueno, una de las cosas más importantes es la articulación de la prestación de servicio público de aseo con el PEGIRS. Es el PEGIRS el que le dice a la empresa de aseo cómo va a ser la prestación del servicio de aseo en el municipio. No es la empresa de aseo la que le dice al municipio cómo se va a hacer, ¿cierto? O sea, es el PEGIRS el que lo direcciona. Entonces, si en el PEGIRS dice que se debe hacer recolección selectiva, la empresa de aseo debe hacer recolección selectiva. Que la empresa de aseo es una empresa privada y que no quiere, entonces pico y chao.
no hay ningún problema, pero es realmente la empresa, el municipio el que le dice a la empresa de aseo qué hacer, más no la empresa de aseo le dice al municipio qué hacer. Entonces, por eso es tan importante que cuando se está en la formulación o actualización del PEGIRS esté presente la empresa de aseo, ¿cierto? Para poder articular con ellos y no hacer cosas de que sean imposibles de realizar. Entonces, por eso son muy, pero muy importantes estas socializaciones. ¿Listo? Lo que sí es importante es que todo lo que se vaya a hacer dentro del PEGIRS, si se dice que se va a hacer una recolección, que se va a recoger todos los días a todas las personas, pues porque va a haber una recolección selectiva, pues obviamente se le tiene que dar un cobro adicional a la empresa prestadora de servicio público para que ella pueda hacer todo eso. De igual forma, los PEGIRS van a estar articulados con los planes o esquemas de ordenamiento territorial, ¿cierto? Entonces estarán en consonancia con lo dispuesto en los planes o esquemas de ordenamiento territorial o planes estratégicos metropolitanos de ordenamiento territorial, según sea el caso. Es decir, o sea, el PEGIRS no puede llegar una persona extraña al municipio a hacer el PEGIRS y no hacer y hacerlo de la forma que a él le parezca. Esta persona foránea debe de llegar y debe de tener en cuenta debe tener en cuenta el ordenamiento territorial municipal para poderlo aplicar dentro del PEGIS. Una de las partes, una parte muy importante dentro del PEGIS es el aprovechamiento de los residuos sólidos en el marco del mismo, ¿cierto? A ver, sucede que aunque pues hay una falencia de información a nivel nacional en cuanto a los PEGIRS, y siempre se piensa de que los PEGIRS se le deben de entregar a la autoridad ambiental y la autoridad ambiental es la que se encarga de revisarlo y aprobarlos todos. Esto hasta cierto punto es verdad, pero la autoridad ambiental solamente va a estar presente en algunas etapas del PEGIS, no va a estar en todas las etapas. En una de las etapas principales, bajo las cuales va a estar el municipio, va a estar la autoridad ambiental, es en lo que tiene que ver con las metas de aprovechamiento. Pues las metas de aprovechamiento pues son creadas dentro del PEGIS y pues obviamente deben de ser socializadas con la comunidad para que la comunidad entonces sepa y entienda la cantidad de residuos que va a aprovechar. Y ya posteriormente la autoridad ambiental le dirá al municipio sobre que le demuestre de que esas metas de aprovechamiento que puso dentro de su plan de gestión integral de residuos sólidos sí son acordes eh, pues o sea, que demuestre de que sí realmente se hizo eso. A nivel nacional, pues las metas de aprovechamiento las van poniendo cada uno de los municipios. Pero para el caso de Antioquia, a partir del 2016 se creó una ordenanza que es la ordenanza de basura cero.
En esta ordenanza, entonces, lo que se crean son supuestamente unas estrategias de producción sostenible, de reutilizar desechos, de reducir el consumo de los desechos, de compostaje, de participación ciudadana, de investigación y desarrollo, de gestión integral de residuos especiales peligrosos y otros, en educación en el manejo de los residuos sólidos, en promover la cultura del manejo de los residuos desde la fuente en las comunidades en el sector público, ¿cierto? Todo eso con el fin de qué? De disminuir la cantidad de residuos sólidos que entran a relleno sanitario, ¿cierto? Bajo varias medidas, bajo el compostaje, bajo el reciclaje o bajo la valoración energética. Entonces, la meta que se puso el gobierno antioqueño, y que pues todavía está, ¿cierto? En ellos dicen, las administraciones municipales, una vez adoptado el programa Basura Cero, en sus respectivos planes de desarrollo municipal, lo articularán con los planes de gestión integral de residuos sólidos debidamente actualizados. Es decir, que todos los municipios, todos los municipios adoptarán este programa, ¿cierto? No es si quieren o no, lo tienen que adoptar dentro de sus planes de desarrollo, como les había dicho ahorita. Y al adoptarlo dentro de sus planes de desarrollo, actualizan el PEGIRS bajo esta estructura. ¿Y qué es lo que nos dicen entonces el programa Basura Cero? Ahí se me perdió el artículo. Se me fue. Esperen, yo lo busco aquí. Pero ¿por qué me perdió? Aquí está, perdón. En el artículo 4. Entonces miren lo que nos dice el artículo 4. Nos dice, las administraciones municipales proyectarán metas de reducción anual del programa Basura Cero, teniendo como línea base la cantidad de residuos identificados en el PEGIR. Para dar cumplimiento a lo anterior, se buscará que en un término de 36 meses se lleve a los sitios de disposición final como máximo el 20% de los residuos de cada municipio. Es decir, que el 80% de los residuos generados debe de ir a aprovechamiento. ¿Listo? Es una meta muy alta para municipios que no tienen separación de la fuente, que no tienen recolección selectiva, que no tienen compostaje. O sea, esto sin compostaje no se puede realizar, pero son unas metas que se tienen, ¿cierto? Y esto es de unas series de metas internacionales que se han puesto y es un programa pues ya pues sí a nivel internacional que pues se llama Basura Cero también, ¿cierto? Vamos a verlo por acá. Entonces, pues este es el programa. Aquí podemos encontrar la página en español, ¿cierto? Sobre Basura Cero, ¿cierto? Y nos hablan de 5 pilares para la basura, para ese programa, que serían fijar el objetivo de llevar cero basuras a botaderos, rellenos e incineradores, hacer responsable a los productores para que diseñen productos libres de basura, fomentar hábitos de consumo responsable, que respeten los límites ecológicos, instalar infraestructura para asegurar que los materiales desechados sean reutilizados, reparados o si ello no es posible reciclados o compostados. Integrar la justicia social y ambiental, asegurando que todas las voces se escuchen y respeten, y especialmente la de los trabajadores y comunidades. Entonces, aquí van a encontrar diferentes ejemplos
de basura cero, pues. Y por acá vamos a ver en el cual nos van a explicar qué es el movimiento basura cero. Starting out with any new project management software usually feels something like this. Where do you... Did you know that the urban waste produced... Did you know that the... The urban waste produced from cities around the world is enough to fill a line of garbage trucks stretching more than 3,100 miles. That's a distance from Florida to Washington every day. And things are only expected to get worse. Thankfully, some cities such as San Francisco are paving the way and trying to change the way we think about trash. San Francisco plans to become zero waste by 2020, which is a pretty ambitious but awesome goal. And this is the main nerve center for all of the city's recyclables. This is where everything ends up to be sorted and processed. What is zero waste? It's an idea, and it means sending next to nothing to landfills or incinerators. In 2009, the city passed a law requiring residents and businesses to sort their waste into recyclables, compostables, and landfill trash. Recology is the private company that handles it all. When I started at Recology 23 years ago, the recycling rate was around 38%. Today, we've more than doubled that. So far, San Francisco has diverted 80% of its waste away from landfills, and its success has been getting global attention. Government representatives from all over the world visit this facility to learn about how they might be able to replicate what's being done here. What is the current method of waste management or recycling in your town? What we have a lot of in Denmark is actually incineration, where you burn the waste. Do you think that you might implement some of what you've learned here? One thing that we have heard a lot is the value of composting. We don't do that a lot. So maybe we will go home and do more composting. San Francisco now collects 650 tons of food scraps, yard trimmings, and other organic waste every day. That material is brought here to be turned into compost. This is one of the most modern composting facilities in North America. Okay, so you can see a bunch of stuff here that people have thrown away. Mostly like wood here, a shoe, this flip-flop. Yeah, there's a... What's up with shoes? Well, there's 7 billion people on the planet, so there's a lot of shoes. We're in a culture here in California where people are moving very quickly, and so people make mistakes. So we get the things that are not supposed to be here, we get them removed right away, right at the beginning. After the waste is ground up and screened for plastic and other bits of trash, the organic matter left over gets watered and aerated. The piping system then filters out dangerous greenhouse gases produced by microbes. In about 60 days, the compost is complete and sold to local organic farmers and vineyards. How does composting help the environment? Composting keeps materials out of landfills. It returns nutrients to farms. It reduces the production of very potent greenhouse gases. It attracts and retains water, like rainwater. I mean, it smells like hell, but it's actually very beautiful what you're describing here. You know, people's food scraps, which might otherwise be waste, comes here to essentially feed these farms and produce new crops. Well, from this facility, more than 300 vineyards have received the compost and applied it to their vineyards. Farmers are using the compost to grow cover crops that pull carbon out of the atmosphere and return carbon back to the soil. This is one of the best things we can do in an effort to slow down climate change. People have really heard a lot about environmental problems. They want to hear now a lot more about environmental solutions. How much recycling and composting is there in your town? Let us know in the comments below. And be sure to watch this next episode about a woman who already lives a zero waste lifestyle. 2 years of trash in this tiny little jar. My values are having... Entonces,
Como vieron, pues eso es un programa creado en San Francisco. En San Francisco, pues el señor llegó y nos dijo que estaba en el 30, cuando empezó hace 23 años, estaba en el 38% y ahora pues en un poco más del doble, o sea que está en el 76% como mínimo. Entonces, pues, pero hay una recolección selectiva y de todo, entonces, pues aquí sí se ha logrado eso en Antioquia, pero en pequeños municipios, o sea, pues en Medellín todavía no. Eh, eh, Nosotros somos de disculpas, entonces decimos, no, es que Medellín es muy grande, entonces que por eso no, San Francisco también es muy grande. Entonces por eso, y hay ciudades gigantes que hacen un buen aprovechamiento de sus residuos. Entonces esa no es la disculpa. ¿Listo? Entonces, en el caso de Antioquia, el aprovechamiento de los residuos sólidos debe llegar ¿a cuánto? Debe llegar al 80%, o sea, la proyección. ¿Por qué? Porque así nos lo dice la ordenanza número 10 del 2016 de la Asamblea de Antioquia sobre basura cero. Bueno, ¿cuánto tiempo debe tener un PEGIRS después de actualizado? Los PEGIRS van a tener unos proyectos creados al corto, al mediano y al largo plazo. Entonces, durante cada actualización, que cada actualización se hace en cada periodo de cada alcalde, o sea, que estos alcaldes que entraron debieron o actualizaron ya su plan de gestión integral de residuos sólidos. ¿Listo? Entonces, se tienen a corto, mediano y largo plazo. ¿Cuál es el corto plazo? El corto plazo es en un periodo de 0 a 4 años. El mediano plazo es en un plazo de 4 a 8 años. Y el largo plazo es para el plazo entre 8 y 12 años. ¿Listo? Entonces, bajo esos parámetros se crean los, se crean los diferentes planes que se tienen dentro de cada uno de ellos. Bueno, el seguimiento, una vez al año y antes de la presentación del proyecto de presupuesto municipal o distrital, el alcalde deberá presentar al respectivo consejo municipal o distrital un informe sobre el estado del avance en el cumplimiento de las metas previstas en el PEGIR. Y ya vamos a ver cuáles serían esas metas. Listo. Así pues, esta es la resolución 754. ¿Cuáles son los componentes entonces del PEGIR? El PEGIR va a tener 8 contenidos, pues, o sea, este va a ser el contenido, donde va a tener pues 8 títulos principales, que es la organización para la formulación de los PEGIRs, la línea base, los objetivos y metas, los programas, el cronograma, el plan financiero, la implementación, evaluación y seguimiento, y la revisión y actualización del PEGIR. Esos son pues como los 8 títulos principales que se tienen. ¿Listo? Nosotros vamos a revisar nuestro PEGIR según estos 8 títulos que se tienen. ¿Listo? Vamos a arrancar entonces con el título número 1. El título número 1 es ¿cuál? Es la organización para la formulación de los PEGIR. Siete y 10. Dame un momentico, por favor.
Entonces, en la organización para la formulación de los PEGIRs, ahí se tiene pues como la responsabilidad de la formulación e implementación, ¿cierto? Entonces, para ello, dentro del municipio, se van a crear 2 grupos, ¿cierto? Vamos primero con el grupo, no con este primer grupo que nos muestran acá, sino que vamos primero con este grupo, que es el grupo técnico, ¿cierto? El grupo técnico del PEGIRS va a ser un grupo de carácter interdisciplinario, donde se van a tomar personas pues que están en la alcaldía municipal y que tengan experiencia en las áreas de ingeniería, en la parte social, en la parte de planificación municipal, obviamente en la parte ambiental, en la administración pública, en la parte económica, de economía y finanzas, porque se necesita la plata, pues el billete para ver cuánto se le va a meter a esto, y derecho en servicios públicos, ¿cierto? Y el derecho en servicios públicos. Entonces, obviamente eso va a estar en cabezas de secretarios y subsecretarios que se encargarán de esta gestión interna dentro del municipio. ¿Listo? ¿Este grupo de qué estará encargado? Estará encargado de programar, organizar y ejecutar el trabajo técnico requerido para la formulación y actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Además, dentro de este grupo se establecerá un director de grupo. ¿Listo? Un director de grupo. Ese director de grupo, entonces, que va a ser el que va a coordinar como todo este grupo técnico, pasará al grupo coordinador. Y este grupo coordinador va a estar precedido por el alcalde municipal, ¿cierto? O un delegado o un delegado por parte del alcalde. Pero ese delegado va a ser ¿quién? No va a ser el mejor amigo del alcalde, no. Tiene que ser una persona que sepa del manejo de los residuos sólidos y de la gestión integral de y del servicio público de aseo. ¿Listo? Entonces tiene que ser una persona con experiencia en temas relacionados con el servicio público de aseo y la gestión integral de residuos sólidos. ¿Listo? Entonces ahí va la cabeza del grupo coordinador. Además, ese grupo coordinador estará conformado por representantes de la autoridad ambiental respectiva, ¿cierto? O sea que se va a tener ahí funcionarios de la autoridad ambiental, de la o de las, ¿cierto? Porque, por ejemplo, para el caso de Medellín, tenemos que ¿cuántas autoridades ambientales tenemos acá? ¿Cuántas autoridades ambientales tenemos acá? Tenemos 2. Una para la zona rural y otra para la zona urbana. Entonces, cuando se va a analizar el PEGIR de Medellín, deben de estar presentes ¿quiénes? Tanto Corantioquia como el área metropolitana del Valle de Aburrá. ¿Qué más vamos a tener entonces ahí? Del esquema asociativo territorial existente, de la Comisión Regional de Competitividad, las personas prestadoras del servicio público de aseo. Ponemos pues a las personas, porque hay municipios en los cuales el servicio de aseo es prestado por 2 o más empresas. En el caso de Bogotá tengo entendido que son 9. En el caso de Medellín es 1, pero por ejemplo en el caso de Itagüí se tienen 3. Entonces por eso se tienen esos diferentes apartes en cuanto a las personas prestadoras del servicio público de aseo. Se tienen agremiaciones del sector productivo, un representante de ONGs,
un representante del sector educativo, un representante de los recicladores organizados y el director del grupo técnico de trabajo. Entonces, el que estaba allá, el que se eligió abajo como coordinador, sube acá a ser, sube a ser parte del grupo coordinador y es el que se va a encargar de qué, prácticamente, pues por así decirlo, vulgarmente, se va a encargar de traer el chisme del grupo técnico al grupo coordinador. Entonces, como abajo están las cabezas, los que saben, en cada una de las temáticas dicen hay que hacer esto y esto y esto y esto, y ya el grupo coordinador se encarga de decidir si sí o si no. ¿Listo? Hay municipios que tienen playas en el área urbana, ¿cierto? En el caso tal, aquí como nos lo dice esta parte, en el caso tal de que se tengan playas en la zona urbana, dado pues un decreto, dado el decreto 1766 del 2013, se debe conformar un grupo de cuidado de playas. Entonces, en ese caso, la persona que está encargada de la protección pues el grupo que está encargado de la protección de esas playas también entra a ser parte de este grupo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Antioquia, pues específicamente en el caso de Turbo, Necoclí, San Juan, de Urabá y Arboletes, que tienen playas en las zonas urbanas, deben de tener conformado este grupo y dentro del PEGIR se deben de tener estos completamente ya bien establecidos. Listo. Bueno, la segunda parte entonces de los PEGIRs es la línea base. La línea base es el estado actual del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de la estructura como tal de una serie de programas, los PEGIRs, en total van a tener 13 programas, ¿cierto? Que son los que vemos aquí en este cuadro. Y cada uno de esos programas va a estar dentro de la línea base también. ¿Por qué? Porque la línea base es lo que nosotros vamos a conocer como el diagnóstico. ¿Listo? Es lo que vamos a conocer como el diagnóstico. Entonces, la línea base, como lo dice acá, sirve para establecer el estado actual de la gestión integral de los residuos. ¿Y qué es el estado actual? El diagnóstico. ¿Listo? El diagnóstico. Entonces, para ello, ¿de dónde se va a sacar información? Se va a sacar información del SUI. El SUI es el Sistema Único de Información, en el cual todos los municipios van subiendo información a la plataforma. Una plataforma. Entonces, vamos a ver aquí cuáles son los parámetros que se tienen que tener en cuenta y qué vamos a revisar nosotros. ¿Qué estamos en la capacidad de recibir, de revisar en este momento? Entonces, en este momento nosotros tenemos la capacidad de revisar los aspectos institucionales del servicio público de aseo, ¿cierto? Entonces, ahí dentro del diagnóstico, dentro de esta línea base, nos debe decir cómo es el esquema de prestación del servicio por cada actividad, si es regional o municipal, si los prestadores del servicio público de aseo o del municipio, cuántos son, ¿cierto? Entonces, en el caso de ustedes, como tienen municipios tan pequeños, pues siempre va a ser uno. Si se cobra tarifa de aseo o no. Sí, aunque no lo crean, hay municipios en los cuales no se cobran las tarifas de aseo, porque no hay cómo cobrarlas. También hay municipios en los que se cobra un solo valor independiente del estrato socioeconómico en el cual se encuentra. En el caso de Medellín, no. En el caso de Medellín, como tenemos 6 estratos socioeconómicos, entonces se toman los 6 estratos socioeconómicos para poder tener una tarifa de aseo, teniendo en cuenta también que
El estrato 5 y 6 se encargan de subsidiar el estrato 1 y 2. Entonces, por eso se tienen esos como muy en cuenta. Estratificación. En caso de municipios directos prestadores, indica la clasificación del nivel de riesgo del prestador. Pues eso ya es una cosa netamente administrativa. Si existe un convenio del Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso vigente con los prestadores de servicio público de aseo. Es decir, si hay alguna forma de financiación por parte de las empresas del municipio con la empresa de servicio público, con el fin entonces de poder subsidiar a la empresa prestadora. Porque en muchas partes, pues, con lo que se recoge económicamente por parte de la empresa prestadora, no se alcanza a pagar todo lo que se tiene que pagar dentro de la empresa. ¿Listo? Si existe equilibrio en el balance de subsidios y contribuciones del Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso, e identificar las normas expedidas por la Administración Municipal o Distrital relacionadas con la gestión integral de residuos sólidos. Es decir, ¿qué leyes se han creado al interior del municipio para la gestión de los residuos sólidos? Tenemos la otra, que es la generación de residuos sólidos, o sea, el programa número 2, generación de residuos sólidos. En la primera, pues, vamos a revisar dentro de nuestro PEGIR cuánto es la cantidad de residuos por actividad del servicio público de aseo. ¿Cuáles son nuestras actividades? El sector domiciliario, el sector institucional, el sector comercial, el sector de servicios y el sector industrial. Entonces, dentro del PEGIR nos debe decir cuánto es la cantidad que se está generando por cada sector. La PPC, ¿cuánto es la PPC del municipio? ¿Cierto? En kilogramos habitante día. Aquí en esta PPC vamos ahorita a revisar cómo fue que calcularon esa PPC, de qué forma la calcularon, si es una PPC muy volada, o sea, si es una PPC muy alta, a cuántos, pues, cómo tomaron la muestra, pues todo lo que vimos para el primer parcial lo vamos a revisar de una vez y vamos a ver de qué forma se tiene cada uno de ellos, si cumplen o no cumplen, pues desde el punto de vista de ustedes. Se debe tener una caracterización de residuos en la fuente, ¿cierto? Tal cual como lo vimos, y también una caracterización de los residuos en el sitio de disposición final. Entonces, en la fuente y en el sitio de disposición final. En porcentaje, en peso por material, tal cual como lo vimos. También se debe de tener el número de usuarios del servicio público de aseo por tipo y estrato en el área urbana, o sea, el número de cada uno de ellos, para poderlo tener. Listo. Tenemos el programa número 3, que es el de recolección, transporte y transferencia. Este todavía no tenemos la capacidad de hacerlo porque no lo hemos visto todavía. Barrido y limpieza viene con la parte de recolección. Pero sí podemos ver este. Este programa casi no aparece dentro de muchos PEGIRs, porque muchos municipios dicen que no tienen playas costeras, pero miren que ahí dicen playas costeras y ribereñas, ¿cierto? Entonces, si nos vamos para playas costeras, para el caso de Antioquia, pues solamente serían 4 municipios, pero playas costeras, y ya cuando estamos con ribereñas, que pasen por las zonas urbanas, pues ya sí son varios los municipios que tienen playas ribereñas. Entre ellos, ¿cuáles se encuentran? Entonces, ¿qué se debe tener ahí en cuenta? El área de playas costeras y ribereñas ubicadas en el suelo urbano. Solamente se trabajan con las del suelo urbano,
la cantidad de residuos que son recogidos con ocasión de actividades de limpieza, ¿cierto? De limpieza de playas. Si se meten, por ejemplo, aquí a la página de la W, hay un programa Miren todo esto, cómo va a recoger el plástico la travesía Caribe Respira, los ríos, autopistas por donde viajan los residuos que van al mar. Esta la estuve leyendo ayer acerca de la amenaza ambiental que preocupa la esquina norte de Colombia, o sea, La Guajira, y cómo llegan gran cantidad de residuos sólidos allá. Plásticos, suéteres y zapatos, los primeros avistamientos de Caribe Respira. Entonces, pues son 4 noticias, pues porque la otra es la del pez león, que aunque es algo ambiental, pero no tiene que ver pues con la materia. Entonces es bueno que vean como estos 4 noticias que se tienen acá, ¿listo? Y acerca de la limpieza de esas playas. Entonces, cantidad de residuos recogidos con ocasión. ¿Qué hubo? Profe, qué pena, es que no entendí muy bien lo de área de playas costeras y ribereñas ubicadas en suelo urbano. Área de playas costeras es, metámonos por ejemplo acá, listo. Es que es más que todo lo de ribereños urbanos, lo que no entendí muy bien. Ajá. Ya te muestro, tranquilo. Mira, por ejemplo, este es el casco urbano de Riohacha, ¿cierto? Toda esta zona. Si vemos, Riohacha está al lado del mar, ¿cierto? Y mira que el casco urbano de Riohacha limita ¿con quién? Con el mar. O sea que todas estas playas son playas que quedan dentro del casco urbano. Entonces, estas son zonas ribereñas, ¿cierto? Todas estas serían área de playa costera ubicada en suelo urbano. ¿Listo? Vámonos para otro caso. Este es en cuanto a mar. Vámonos para Urrao. Entonces, mira que este es el casco urbano de Urrao. Y en el casco urbano de Urrao podemos encontrar que hay zonas de playas, pues este es el río Penderisco, zonas de playas que atraviesan el casco urbano. Entonces, estas serían zonas de playas completamente ribereñas. Mira acá la foto. Este es el casco urbano y toda esta zona, todo este meandro que genera acá el río Penderisco, sería entonces una zona ribereña del área urbana. ¿Listo? ¿Sí te quedó claro? Sí, pues, gracias. Listo, dale. Entonces todas estas zonas deben de ser pues limpiadas. Hay otro programa que es el programa de corte de césped y poda de árboles. ¿Qué es lo que pasa con este corte de césped y poda de árboles? De que dentro del servicio público de aseo se encuentra también la actividad de corte de césped y poda de árboles. Pero para poder podar los árboles se necesita saber cuántos árboles hay dentro de la zona urbana y que estén dentro de las áreas públicas y que deban de ser podados, ¿cierto? Y que deban de ser podados. Para eso entonces se debe tener el censo arbóreo del municipio. ¿Cuántos son tipos, o sea, cuántos hay hasta 5 metros? ¿Cuántos árboles hay en el casco urbano que tengan hasta 5 metros? ¿Cuántos tienen de 5.1 a 15 metros? ¿Cuántos de 15.1 metros a 20 metros? ¿Y cuántos son mayores de 20 metros? Este también es algo costoso, entonces es difícil encontrarlo en los PEJIRs, pero como los PEJIRs de ustedes son de municipios pequeños, entonces sí, es fácil encontrarlos. Y lo mismo que el catastro de áreas públicas urbanas, objeto del corte de césped, o sea, en donde se puede podar
cuáles son susceptibles de ser de poda y cuáles no. También la cantidad mensual de residuos generados en las actividades de corte de césped y poda de árboles, ¿cierto? ¿Cuántos son las toneladas mes? ¿Y cuántos de ellos son aprovechados? ¿Cierto? Dependiendo de la forma que los aprovechen, por medio de compostaje, lombricultura, en dónde queda el sitio para ello, ¿cierto? ¿Cuál es el sitio de disposición final de esos residuos? ¿Quién presta la actividad? ¿Y cuánto es la frecuencia de corte de césped y poda de árboles? Pues esto realmente, ¿quién lo hace? Lo hace el ingeniero forestal o agroforestal contratado para dicho fin. También dentro del servicio público de aseo está el lavado de áreas públicas. Dentro del lavado de áreas públicas está el inventario de puentes para yo poder saber cuántos debo de lavar, qué debo de lavar. Debo de tener el inventario de puentes y áreas públicas objeto de lavado. Entonces también tengo que hacer un inventario del número de puentes y parques. Y de esos parques, pues obviamente sacarle el área. ¿Quién va a prestar el servicio? Pues muchas veces lo presta la misma empresa de servicios públicos, en pequeños municipios el cuerpo de bomberos. ¿Y cada cuánto va a ser la frecuencia de lavado? En cuanto al aprovechamiento, el aprovechamiento no lo vamos a ver todavía. Lo vamos a ver cuando veamos la parte de recolección, igual que la parte de disposición final. Que la parte de disposición final dentro del PEGIS, pues la vemos en la última parte de la asignatura. Aquí ya sí, residuos sólidos especiales, que ya los vimos, ¿cierto? Ya vimos cuáles eran los residuos sólidos especiales. Entonces, la descripción de los programas existentes de recolección y disposición de residuos sólidos especiales y también la caracterización de los residuos sólidos especiales generados por tipo de residuo. Deben de estar ahí. El otro programa es el de los residuos de construcción y demolición, en los cuales nos sale la cantidad mensual de los residuos de construcción y demolición generados, la caracterización, el tipo de sitio empleado para la disposición final, la autorización ambiental del sitio, la cantidad que ha sido aprovechado durante el último año y la recolección y disposición final. Ya por último, entonces, el de la zona rural no lo vamos a ver todavía tampoco. Y ya sí, el de gestión de riesgo, que sería identificar las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo que incluya la cuantificación posible de daños e impactos sobre la prestación pública de aseo y la definición del riesgo mitigable. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este resto de clase? En este resto de clase nos vamos a ir para el PEGIRS, nos vamos a juntar en las parejas, nos vamos a ir para el PEGIRS y vamos a revisar inicialmente la caracterización. Vamos a ver cuánto nos dio, cómo hicieron esa caracterización, de qué forma la hicieron, cómo calcularon la PPC, ¿cierto? Cuántos fueron los usuarios que tomaron de muestra para poder hacer esa PPC, para poder determinar esa caracterización y si realmente, si eran la cantidad de usuarios que se deberían de haber tenido, tal cual como lo hicieron ustedes en el parcial. ¿Listo? No sé si tienen alguna duda o pregunta. No. Bueno, muchachos, entonces manos a la obra y la próxima clase hacemos una socialización acerca de lo que ustedes encontraron dentro del PEGIS. Yo quedo pendiente de cualquier duda o pregunta.